Gustavo Germano, Memoria fotográfica, el uso del archivo fotográfico familiar en la visibilización de las víctimas por desaparición forzada. Esta conferencia y la presencia de Gustavo acá con nosotros en Lima es parte de una iniciativa del Grupo de Investigación en Antropología Visual. Se trata de un proyecto específico dentro del grupo que está encabezado por Mercedes Figueroa y ella está trabajando también con un grupo de colegas y estudiantes del grupo de investigación. Y se vincula el proyecto a la línea de investigación sobre memoria, fotografía, archivo, en el interés especial por explorar las posibilidades metodológicas que el uso de archivos y la práctica curatorial ofrece la antropología visual. En este marco, Gustavo Germano está acá en Lima toda la semana con una agenda de trabajo intensa, de visitas y sesiones de trabajo con miembros del DIAF, pero ha tenido la gentileza de acceder, aceptar, a dar esta conferencia para compartir sus experiencias y reflexiones, su trabajo, con un grupo más amplio. Entonces, en nombre del DIAF, quiero darle la bienvenida a Gustavo y agradecerle por el tiempo que compartiremos con él hoy, aquí, pero también el resto de la semana. Gustavo se inicia en la fotografía en 1986, recorriendo América Latina desde 1990, trabaja como fotoperiodista y editor gráfico para medios de la provincia argentina de Entre Ríos, a la vez que realiza colaboraciones para diarios y revistas de Buenos Aires. Ha dictado cursos y talleres de fotografía en Entre Ríos y en Barcelona, donde reside desde el año 2001. Entre enero del 2006 y octubre del 2007 trabajó en el diseño y realización de Ausencias, proyecto expositivo sobre las víctimas de la desaparición forzada durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Experiencia replicada en los contextos de Brasil, Uruguay y Colombia. Entre los años 2008 y 2009 diseñó y coordinó el proyecto Distancias sobre el exilio republicano español de 1939. Desde el 2007, sus trabajos sobre la desaparición forzada y el exilio se han expuesto en más de 90 oportunidades en 15 países de América, Europa, África y Asia. Nos acompañan y están acá en la mesa también para comentar la conferencia Mayu Moana. Ella es magíster en fotografía y video. Después de trabajar como reportera gráfica y fotógrafa documental, se especializó en curaduría y edición gráfica. Proyectos curatoriales que han estado bajo su dirección, como Baldomero Alejos, Ayacucho y Ullanapac, para recordar 1980-2000, Mírate, imágenes del 2000 al 2005, Sujeto de Derecho y 100 años PUC 2017, reúnen un siglo de imágenes de la historia y memoria visual del Perú. Mayu es también profesora acá con nosotros en la universidad, en el programa de Antropología Visual, de la Maestría de Antropología Visual, dictando los seminarios de fotografía para la investigación. Y es profesora también de la Maestría en Fotografía Documental en el Centro de la Imagen. Mercedes Figueroa es magíster en Antropología Visual y licenciada en Antropología por la PUC, con desempeño en docencia e investigación en estudios urbanos, antropología visual, memoria y patrimonio cultural. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y en los programas de maestría en Antropología y en Antropología Visual de la Escuela de Posgrado de esta universidad, así como en el Diploma de Antropología Visual impartido por el Centro de la Imagen. Una parte importante de las investigaciones y publicaciones de Mercedes han girado en torno a los ejes de fotografía y memoria, y son resultado de su particular interés en los archivos familiares como herramientas metodológicas. Es precisamente en el marco de esta trayectoria que Mercedes ha iniciado este proyecto dentro del grupo de investigación en antropología visual, que hoy ha hecho posible contar con la presencia de Gustavo Germano en esta universidad y que ella conoce desde muchos años atrás,
justamente por sus trabajos. Entonces, muchas gracias por estar aquí y, Gustavo, te doy la palabra, puedes empezar. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Quería agradecer muy especialmente al Grupo de Investigación en Antropología Visual por esta invitación y gracias a ustedes por su presencia. Bueno, yo voy a empezar suponiendo que alguna imagen sobre lo que refiere a ausencias habrán visto, ahora que contamos en estas épocas de desarrollo del planeta, de la humanidad, con estas posibilidades de hacer pequeñas investigaciones sobre lo que vamos a ver, ¿no? Digo esto porque antes de hablar específicamente de ausencias, yo quería hacer referencia a algunas cuestiones que son las que me llevaron hasta ausencias. Ayer conversando con Mayu y con Mercedes, les decía que en el año 2006, cuando se hizo, en realidad en 2007, cuando se presentó Ausencias Argentina, que fue la primera serie sobre los detenidos desaparecidos en Argentina, mucha gente se preguntaba, ¿y este quién es? ¿No? O sea, ¿de dónde había salido? Porque, bueno, yo era un fotógrafo que había trabajado muchos años en periodismo en la provincia de Entre Ríos, en la Argentina, donde viví muchos años, pero cuando hice Ausencias ya estaba viviendo hace 5 años en Barcelona. Y cuando me dijeron esto, yo lo entendía, ¿no? Porque no era una persona que viniera del mundo del arte, ni que hubiera sido conocido antes, ¿no? Pero también a mí, en lo personal, me hizo reflexionar de dónde venía, ¿no? Preguntaba esa pregunta y dije, bueno, ¿y yo de dónde vengo, no? Y esa pregunta tuve que empezar a responderla y a mirar un poco hacia atrás, ¿no? ¿De dónde venía? ¿De dónde había salido este proyecto que empezaba a tener bastante impacto cuando era presentado en distintos lugares, ¿no? En varios países en los primeros años? Y bueno, esa búsqueda de ver de dónde venía me llevó a esta especie de síntesis de los 10 años que hablábamos ayer, y que comienza luego de 12 años de una vida, digamos, dentro de la clase media argentina, con mi padre que trabajaba de empleado en un banco, era gerente de un banco, y éramos una familia de 4 hermanos, o sea, éramos 4 hermanos, y mi padre y mi madre, una vida, digamos, normal, digamos. Pero el 16 de diciembre de 1976, Eduardo, que tenía 18 años en ese momento, es detenido, desaparecido en la ciudad de Rosario. A partir de ahí, bueno, como tantos otros familiares, entramos en esa batalla muy desigual, donde ciudadanos comunes intentan demostrar que el Estado, que debía ampararlos, ha sido el responsable de la desaparición de un ser querido. Y aquí habría que hacer una acotación porque desaparecido, como decía el poeta Juan Gelman, es una palabra muy engañosa, porque en realidad esconde 4 procesos: el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento de los restos. Y ante esta situación, todas las familias atravesamos ese proceso donde fuimos, por supuesto, acusados de ser parientes de un terrorista, de encontrarnos con ese tipo de justificaciones tan comunes en cualquier lugar del mundo, de aval a lo que ha hecho el Estado, con frases como algo habrán hecho, en algo habrán andado, ¿no? Que es una manera de justificar la acción del terrorismo de Estado, que es lo que realmente
es la desaparición forzada de personas, ¿no? Muchos años después, cuando tenía 22 años, hice un viaje por toda América Latina, que justamente ayer les comentaba también, que es, ahora se cumplen 32 años de cuando visité la última vez Lima. Ya era un adulto cuando lo visité, así que tengo unos cuantos años. Y en ese viaje fue para mí un viaje iniciático, hasta en muchos aspectos, inclusive la fotografía, porque es ahí donde comencé a utilizar la fotografía como una herramienta para hablar de la realidad que me rodeaba, ¿no? 10 años después, ya trabajando como muchos años de fotoperiodista, pude juntar estas dos ideas, estas dos partes de mi vida, que son la fotografía y ser familiar de un detenido desaparecido, para buscar una forma de hablar de lo que realmente significa la desaparición forzada de personas en el seno de las familias. Y de ahí surge esta fórmula, que parece una fórmula sencilla, es un dispositivo muy simple, pero que a la hora de producirlo como proyecto, realmente es un proyecto que, para no desviarse de esa simplicidad, lleva mucho trabajo, digamos, ¿no? Porque cuando uno trabaja con dispositivos muy simples, a veces es muy fácil desviarse de la idea que tenía, ¿no? Pero además de esto, además de esta historia personal, digamos, había un elemento que unía mi historia con la historia de todos los familiares, inclusive incluidas las madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo, que serían las organizaciones más conocidas, ¿no? en la historia de la lucha de los familiares en Argentina. Y esto tenía que ver con lo que es el tema de esta conferencia, que la mayoría más una charla, porque intentaremos que tenga esta dinámica también, ¿no? Que podamos conversar sobre este tema. Y esto, bueno, tenía que ver con esto, ¿no? Que decíamos que es el uso que se ha dado a la fotografía de los desaparecidos en las distintas estrategias a lo largo de los años, de las décadas, por la búsqueda de visibilidad de las víctimas. Y esto, bueno, yo he hecho un pequeño recuento de imágenes como para que puedan visualizar cómo ha sido, ¿no? Este proceso. Un elemento que no veo, que estamos viendo. Bueno, serían las madres, como no, las primeras que utilizarían la fotografía de sus seres queridos en esta búsqueda de que el Estado reconociera a las personas que estaban desaparecidas. Y aquí hay un elemento paradójico en esta fotografía que estamos viendo. Es una fotografía que aparentemente dice poco, pero es una fotografía tomada en agosto de 1976 en una de las oficinas del Ministerio del Interior. El proceso de las Madres de Plaza de Mayo surgió de encontrarse una y otra vez en cientos de lugares, en iglesias, en morgues, en hospitales, en embajadas, en todos sitios que buscaban tener algún tipo de apoyo en su búsqueda. Es quizá en este lugar donde también en algún momento las madres se vieron por primera vez y al final organizaron aquella reunión famosa de 14 mujeres el 30 de abril de 1977, apenas a un año de iniciada la dictadura, que es lo que se conoce como el hecho fundacional, digamos, de Madres de Plaza de Mayo. Esta es una de las primeras fotografías de madres cuando todavía no tienen el elemento más identificatorio de ellas, ¿no? Que es el pañuelo. Pero ahí justamente uno de los elementos de búsqueda de las madres y de todos los familiares fue la fotografía
la fotografía carnet, digamos, la fotografía del documento de identidad. Y aquí se da una paradoja, como bien lo señala Ana Longoni, que es una investigadora del CONICET de Argentina, que señala la paradoja de que los familiares utilicen la fotografía que el Estado burocrático utilizó para identificar a los ciudadanos, para reclamarle a ese mismo Estado la existencia, o sea, denunciar la existencia de esa persona que el Estado negaba. Bueno, poco a poco las madres fueron organizándose e incorporaron un elemento que es simbólico y representativo de toda su historia, que son estos carteles que se colgaron sobre el pecho, cada uno hecho a su manera, cada uno con su propia diseño, digamos, generalmente con la fotografía carnet, ¿no? En 1983 sucede un hecho importante, que es que una familia que tenía una hija desaparecida organiza el primer archivo de fotografías de desaparecidos, escaneando todas las fotografías y organizándolas e imprimiéndolas en un formato unificado, que es lo que nosotros conocemos como pancartas, ¿no? Este fue un elemento que dio un salto muy importante en la lucha de los familiares, porque además de darle mayor visibilidad, significó un paso muy importante de lo privado a lo público, ¿no? En todo este proceso de lo privado, del uso privado de la imagen a lo público y a la denuncia. Y en el caso de las pancartas se daba el hecho de que ya no solamente la persona directamente vinculada al desaparecido es la que puede portar el cartel, ¿no? De hecho, yo cuando participo en alguna manifestación en Argentina, donde ahí está la foto de mi hermano, siempre busco quién lleva la foto de mi hermano, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la traslación, ¿no? Con el involucramiento de otras personas ajenas a la víctima de forma directa, ¿no? De que no sean directos familiares directamente, ¿no? Esta sistematización también, que se realizó a partir de 1983, permitió que toda esta diversidad también terminara logrando una uniformidad dentro de esa diversidad a la hora de recoger esta cantidad de imágenes, ¿no? Finalmente, bueno, esta es una bandera muy simbólica también de las Madres de Plaza de Mayo, y en este caso es la que se utilizó en el 30 aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo de 2006. Es una bandera que ya tiene unos 400 metros de largo y es otra vez los mismos archivos, aquellos iniciales, incrementados por supuesto a lo largo de los años, pero utilizados esta vez en forma de bandera. Bueno, y aquí hay un elemento que quería incorporar, que no tiene que ver directamente con la fotografía, pero que también fue un hecho que en lo personal me marcó, ¿no? En la hora de la búsqueda de visibilidad de las víctimas. Es lo que se conoce como la tercera marcha de la resistencia, y en la que 3 artistas plásticos propusieron realizar siluetas para representar a los desaparecidos. Esto, que iba a ser un acto controlado dentro de ese grupo de artistas, finalmente se hizo muy masivo y significó que al día siguiente de esta acción
todo el centro de la ciudad de Buenos Aires apareciera empapelado con siluetas de los desaparecidos. Una de las consignas centrales era que las imágenes siempre tenían que estar de pie. Estamos hablando en momentos en que todavía la consigna central, ante la negativa de información de la dictadura argentina, era la aparición con vida. Es que la información era absolutamente nula y se negaba la existencia misma de los desaparecidos. Esta es una acción posterior, no es la de 1983, es el año siguiente, pero la mecánica fue la misma. Lo que sucedió es que los artistas llegaron con todo el material y la gente empezó a hacerlo por su propia cuenta. Y el espacio se transformó en un gigantesco taller donde todos participaban, inclusive haciendo de modelos para la confección de las siluetas. En 1988, siguiendo con este uso de la imagen de los desaparecidos, sucede un hecho que luego marcará también toda la historia hasta la actualidad, ¿no? Estela Carlotto, la actual presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, llegó al diario Página 12, que era un diario relativamente nuevo, tenía más de un año aproximadamente de estar en la calle, y solicitó la publicación de una mezcla de solicitada y obituario por su hija Laura. El diario le publicó la solicitada esta y no le cobró, y de hecho le dijo a Estela que si había más gente que quisiera publicarlo, que el diario lo seguiría haciendo. A partir de ahí, hasta la actualidad, como les digo, ustedes pueden ir a Buenos Aires, comprar el diario Página 12 y seguramente, sea el día que lo compren, encontrarán uno de estos recordatorios. La característica particular que tienen los recordatorios es que no tienen un patrón de usos, excepto la medida, que normalmente era 10 por 10 centímetros, y el uso de una de las fotografías, ¿no? Pero siempre había referencias muy personales, poemas, narraciones, pequeñas biografías. Y un elemento que vuelve siempre a estar en el tapete, ¿no? Que es la presencia y la ausencia, esa dualidad, ese juego imposible de presencia y ausencia, que en el caso de los familiares en Argentina siempre fue como la premisa, ¿no? La persistente presencia de la ausencia. Bueno, yo he agregado algunos de los recordatorios de Eduardo, de mi hermano, que fueron publicados entre 1990 y 2003.
Bueno, durante la década del 90, bueno, fue una década signada por la impunidad en Argentina. A partir de ahí ya veníamos de dos leyes de impunidad, una era la obediencia de vida y otro el punto final, que son de finales de los 80, mejor dicho del 87, pero que fueron coronadas con unos indultos del presidente Menem. Y en ese marco es cuando surgen muchas iniciativas, entre ellas la creación de hijos, ¿no? Hijos e hijas por la identidad y la justicia y contra el olvido y el silencio, que fue un gran motor en esta década de impunidad de esta lucha. Pero paralelamente también surgieron muchos proyectos fotográficos, sobre todo, que fueron muy importantes. Este, bueno, es el caso de Marcelo Brodsky, que en este caso es una intervención que hace de una fotografía del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde señala los que fueron desaparecidos y también lo que pasó con los otros, ¿no? El que se exilió, el que se exilió en el armario también, el que tuvo que aislarse para seguir sobreviviendo, ¿no? Esta fotografía, bueno, para mí es importante en mi historia porque reconfirmaba esta idea que iba surgiendo en mí, que era mi búsqueda, que era hacer el proceso inverso, ¿no? Luego se lo contaré con un poco más de detalle, pero que era hacer el proceso inverso de la fotocarnet, del aislamiento de la persona, de señalar o identificar a la persona a partir de recortarlo, de aislarlo, y entonces hacer el proceso inverso, abrir el marco para ver el universo afectivo de las víctimas, ¿no? Bueno, este es otro proyecto, este es un proyecto de Julio Pantoja, con hijos de desaparecidos de la provincia de Tucumán. También, bueno, este es un trabajo de Gabriela Bettini. Bueno, es una cosa muy cercana a lo que yo después hice, a su trabajo lo conocí mucho después. Pero ella lo que hizo es imprimir una fotografía en gigante, ¿no? O sea, una fotografía que están en una playa, en Mar del Plata, colgarla en el mismo lugar donde estaba y agregarse ella en la fotografía. El caso de Lucila Quieto, que vemos la primera foto aquí a la derecha. Ella no conoció a su padre, su madre estaba embarazada cuando él fue detenido desaparecido, y lo que hizo fue un proyecto que se llama Arqueología de la Ausencia, donde invitó a hijos a hacer las fotos que no tenían, o sea, hacer las fotos con sus padres, con alguno de sus padres, y para ello con las fotografías de los padres, hizo una diapositiva que proyectó sobre la pared y en ella se agregaban los hijos, ¿no? Que a la vez era fotografiado. Bueno, este es un trabajo de Inés Ulanowski, que relata sobre el lugar que ocupan la fotografía de los desaparecidos dentro de las casas de los familiares, ¿no? Bueno, y no quería dejar pasar un trabajo que no hace referencia a la fotografía directa de los familiares, de los desaparecidos, pero que fue quizá para mí el trabajo que me emocionó sobre desaparecidos, que es de Fernando Gutiérrez, se llama 30.000, y es un recorrido por los lugares y los miedos de su infancia en la dictadura. Este es un proyecto que se llama Huellas de Desapariciones, de Ellen Sou, que hace referencia en este caso a los vuelos de la muerte. Bueno, un poco en esa búsqueda de saber de dónde venía, me encontré con que habían convivido con estas imágenes a lo largo de 30 años, entonces la ausencia era un poco producto de eso. Una de las obsesiones, lo que le decía hace un momento, que era
ir hacia atrás, ¿no? Abrir el campo de visión para ver quiénes estaban alrededor de las familias, ¿no? Quiénes le echaban en falta. De ahí surge Ausencias, que por supuesto tiene un elemento central, que es la desaparición de mi hermano, digamos, un disparador, por supuesto que es él, pero que el proyecto siempre tuvo la idea de mostrar el universo de las víctimas, es decir, que no centrarse en una historia personal ni particular, sino intentar hablar de lo que realmente significa una tragedia de estas características, ¿no? Nosotros logramos empezar como familiares a mirar hacia adelante, a superar los miedos, cuando nos identificamos, cuando conocimos a otros familiares y cuando sumamos esfuerzos con ellos en la búsqueda de verdad y memoria y justicia, ¿no? El dispositivo es bastante simple, es volver al mismo lugar y constatar 30 años después que no están. En este proceso tuvimos que involucrar a mucha gente, en este caso nadie podía, más que el paisaje, certificar la ausencia de Toto Méndez y de Margarita Oliva, pero me gustaría que se queden con esos dos nombres. Para el proyecto partimos de toda la base de álbumes familiares. En general echamos mano, digamos, a los familiares más activos que tenían ese material en uso permanente, de distintas formas, con este tipo de pancartas o este tipo de carteles que hacían, que se llamaban historias de vida, les llamaban, que bueno, era una exposición de todos los elementos que habían dejado huella, con los que habían dejado huella de su historia los desaparecidos. Esta fotografía, por ejemplo, cuando la vi me pareció que era una fotografía muy interesante de realizar, pero claro, cuando empezamos a averiguar quiénes estaban, eran tres primos. Es el caso de Jorge Emilio Capetti, que era un chico que estaba haciendo el servicio militar obligatorio y fue detenido dentro del mismo cuartel y trasladado luego a la ciudad de Paraná, donde continuó la tortura y falleció en la tortura, ¿no? Pero el tema de aquí era que estaba con sus primos, ¿no? Un día que fueron a pescar a un río y, claro, uno de sus primos era gendarme, entonces no quiso participar del proyecto. Es decir, que muchas de las fotos que vimos, en un principio que nos podían parecer interesantes, luego había otro elemento que era muy importante, que era el vínculo de la víctima con las personas que están en las fotos, ¿no? Y ese proceso, bueno, fue parte del aprendizaje en aquel momento. Esta, por ejemplo, es la fotografía también que... En esta fotografía está mi hermano. Busquen el más elegante. Ese es el de la izquierda, sí. Bueno, en este caso también era un grupo de amigos y había una enemistad entre dos de ellos y entonces uno no quería participar del proyecto, ¿no? Pero ahí aprendimos alguna cosa muy importante, que era lo mismo que hacíamos referencia hace un momento, ¿no? Y es que el vínculo en estos proyectos tiene que ser tan fuerte que no haya ninguna tontería que evite que se pueda llevar a cabo, ¿no? Esta es una de las pocas fotos de aquel primer recorrido que hicimos, de estas historias de vida que luego se utilizó en el proyecto de Ausencias Argentinas. Estoy dando la espalda, ¿no? Bueno, la que habíamos visto, como les comentaba, de Toto Méndez y Margarita Oliva.
Las siguientes fotos que vemos son de un caso que se conoce como la masacre de la calle Juan B. Justo en San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Una casa donde estaba toda la familia Mestoy, o sea, padre, madre y sus dos hijos, de 5 y 3 años. Además de Ana María Granada y su hijo de 5 meses, que fue el único sobreviviente. Él fue apropiado y entregado en adopción irregularmente y recuperó su identidad en 1995 y actualmente es uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Abuela de Plaza de Mayo. La fotografía del principio era de Orlando René Méndez, Toto Méndez y Margarita Oliva. Hubiera sido la ausencia absoluta si no hubiera nacido Laura. Laura sobrevivió a 2 secuestros, fue huérfana, pero debemos decir que tuvo suerte, porque no fue apropiada. Es decir, que pudo vivir por lo menos con su propia identidad. Esta es la fotografía que cierra la serie Ausencia de Argentina.
Bueno, vamos a ver algunas de las series de Brasil y de Uruguay. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño salto. En realidad esta es una recopilación de imágenes de todos los proyectos que realicé desde 2006 a 2016, pero quería, bueno, adelantarles por lo menos que podamos ver algunas de las series de ausencias de Brasil, que se realicé en 2012, y de Uruguay, que se realizó en 2016. Estas series, que son ampliatorias y complementarias entre sí, en realidad fue un desafío de utilizar este mecanismo, esta herramienta y toda la experiencia que habíamos adquirido con la serie argentina para poder hablar de otras realidades, ¿no? De aportar a otras realidades del Cono Sur, en ese caso, del Cono Sur de América Latina, que estaban todas entrelazadas en lo que se conoce como la Operación Cóndor, que fue la coordinación de las dictaduras de Cono Sur entre la década del 70 y el 80 para intercambiarse detenidos desaparecidos y que eran buscados por los distintos países, ¿no? Pero bueno, además de ese intercambio, esto significaba una visualización concreta de lo que era el contexto regional, ¿no? O sea, la dimensión que tenían las dictaduras en el Cono Sur. Esta es una serie de Argentina, la vemos, pequeña selección. Bueno, y aquí uno de los desafíos al hablar de la ausencia absoluta era esta foto de Alex, que transmitía un poco esa hermosura de la juventud, ¿no? De los 70, pero tenía el desafío de que la fotografía no tenía paisaje, ¿no? Y entonces un poco era llevar las cosas al extremo, es decir, ya no hay ni siquiera un paisaje que le dé sustento a la imagen, ¿no? O sea, el vacío sea solo una pared. Cuando hicimos el trabajo en Brasil nos encontramos con un problema que era que una dictadura había sido, bueno, el caso de las desapariciones en Brasil es bastante poco conocido, pero significativamente fueron los pioneros. Es decir, las desapariciones en Brasil fueron entre el año 68 y el año 72, antes del golpe en Chile, antes del golpe en Uruguay y antes del golpe en Argentina. Es llamativo que no se conozca que fueron pioneros en esto, ¿no? Por eso las fotografías, muchas veces las fotografías que teníamos eran fotografías muy antiguas, antes de la explosión de la cámara casera de los años 60, ¿no? Del Tamatic y todas estas fotografías que se producían, digamos, tener un cierto paralelismo con lo que sucede hoy, ¿no? Pasábamos de la fotografía hecha por gente, como en este caso, ¿no? La fotografía de los primos Link y Haas, es de 1947, está realizada por una tía de ellos que era fotógrafa, muy aficionada, pero que tenía acceso a estos materiales que no eran de uso común, digamos.
Bueno, y como les contaba, en Uruguay pudimos trabajar en 2016 y 2017. La presentación se hizo en el Centro de Fotografía de Montevideo, el 27 de junio del 2017, en el 44 aniversario del golpe de Estado en Uruguay. El cambio, bueno, cuestiones de los cambios propios de los lugares nos dieron descubrimientos muy llamativos. El edificio que se ve en la segunda foto, detrás, a la derecha, que no se ve en la primera foto, fue un centro clandestino de detención que se conoce como FUSNA, que hace referencia a los fusileros navales de la Armada de Uruguay. Rubén Prieto, igual que el 80% de los desaparecidos uruguayos, fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos en Argentina, a donde habían huido después del golpe de 1973 y donde los sorprendió el golpe de 1976 en Argentina, y tenían hasta un centro clandestino de detención específico de los automotores de Orletti, que estaba coordinado con las fuerzas militares uruguayas, ¿no? O sea, los secuestraban allí, muchas veces eran trasladados, eufemismo, ¿no? Desde automotores de Orletti supuestamente a Uruguay. Yo, bueno, después hay otros proyectos, pero creo que se lo digamos acá. Gracias. Buenas noches, gracias por venir. Yo soy Mercedes Figueroa y en relación al trabajo de Gustavo me gustaría hacer algunos comentarios y reflexiones en relación a, digamos, la vigencia y reconfiguración de los archivos fotográficos familiares, la relevancia que pueden tener, digamos, las fotos y principalmente las posibilidades de representación que este tipo de imágenes pueden ofrecer para dar cuenta. Ejemplos como, digamos, el proyecto fotográfico Docencias, pero también las distintas construcciones de memoria alrededor de procesos de conflicto y así como de sus principales actores. Yo sí voy a diferencia de Gustavo, voy a centrarme en el papel porque si no me pierdo, me voy por la tangente, así que para poder decir las reflexiones que me gustaría de manera concreta, voy a tratar de centrarme aquí. Y para empezar, quisiera plantearles algunas preguntas, ¿no? ¿Qué imágenes vienen a nuestra mente cuando pensamos en nuestras fotos familiares? Ahora que también hemos visto, digamos, fotos familiares en el contexto argentino, uruguayo y brasileño. Si pensamos en nuestras fotos, ¿con qué frecuencia las miramos? ¿Tienen algún lugar importante en nuestra vida? ¿En la de nuestras familias? ¿Cuentan algo de nuestra historia? De la misma manera, ¿qué pensamos, por ejemplo, cuando vemos un grupo de fotos como el que aquí yo presento? Sentimos que las personas que aparecen
en esa foto son semejantes a nosotros o las fotos mismas pueden ser semejantes al archivo que tenemos en casa, por ejemplo. Mi interés por la fotografía familiar surge desde niña. Me fascinaban las historias y recuerdos que una y otra vez yo veía en los álbumes que encontraba en casa, y definitivamente también a través de la voz de dos de sus principales protagonistas, ¿no? Mis padres. Este interés tomó una dimensión diferente cuando entre el 2010 y el 2012 llevé la maestría en antropología visual y desarrollé una investigación que tomó como punto de partida precisamente esta cualidad que tiene el álbum fotográfico como un medio para contar historias. Esto con el fin de proponerlo como un espacio para representar tales historias personales, pero en este caso en particular de estudiantes universitarios desaparecidos y asesinados a causa de terrorismo de Estado durante los primeros años de la década de los 90. Esta propuesta principalmente me permitió problematizar tres cosas. Primero, la noción de víctima usada en el Perú, sobre todo aquella planteada por la CBR en su informe final. En segundo lugar, los discursos construidos alrededor de esta categoría, así como las imágenes o visualidades que están asociadas o relacionadas a ella. Y por último, las agendas políticas de memoria y de reconocimiento desarrolladas por las familias, principalmente las de víctimas de desaparición forzada. Problematizar esta categoría a partir de las imágenes familiares se constituyó como un importante ejercicio de reflexión que me permitió, entre otras cosas, lograr una suerte de humanización simbólica. Ese siempre fue mi, digamos, objetivo más ideal o inicial. Tanto para aquellos jóvenes como para sus familias. Las fotos que a partir de ahora estoy mostrando fueron compartidas conmigo durante mi investigación por los familiares de Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor, Doro Yare Fierro, los tres estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, también conocido como La Cantuta, de Ernesto Castillo Páez, estudiante de esta casa de estudios, Melissa Alfaro Méndez, del entonces Instituto Superior Bausati Mesa, y Kenneth Ansualdo Castro, estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Callao. Ahora quisiera, digamos, un poco que pensemos o reflexionemos sobre qué tipo de archivo es el álbum fotográfico familiar. Podemos pensar que el álbum se constituye como una técnica doméstica de archivo. Es usada para conservar imágenes personales y de los parientes más cercanos. Como todo archivo, no va a referir a un simple repositorio organizado y preservado, bajo ciertas técnicas o métodos, sino que va a implicar un conjunto complejo de decisiones y selecciones, además de prácticas de representación. El archivo permite establecer un fuerte vínculo entre la foto y la historia. Es una suerte de ayuda en memoria, una forma de recordar lo que sucedió en el pasado y cómo se quiso registrarlo. En ese sentido, al ser un medio para contar historias, el álbum se transforma también en un testimonio del tránsito por la vida de las personas que representa. En el caso de la investigación que les comento, que comparto con ustedes ahora, la exploración etnográfica del álbum como campo de estudio y como metodología apuntaba, por un lado, a identificar cómo los familiares construyen narrativas visuales y discursivas acerca de la historia de sus seres queridos, otorgándole un orden particular de acuerdo a lo que consideraban como más importante y representativo o propio de cada uno. Por otro lado, me acercó a las emociones e intencionalidades detrás de tales narrativas, las cuales nos van a mostrar los vacíos generados por la pérdida violenta. Además, pensar el álbum como un espacio para contar estas historias da lugar a una mirada más íntima y humana hacia la víctima del conflicto, lo cual invita a su vez a reflexionar sobre la naturaleza de esta categoría de víctima en el Perú que circula y que les comentaba hace unos minutos. La investigación partió de la idea del álbum como un espacio, digamos, su relato visual más pequeño en relación al archivo fotográfico familiar más amplio que pudo haber encontrado en los hogares. Se invitó, digamos, a las y los familiares de Enrique, de Armando, Dora, Ernesto, Melissa y Kenneth a que realizaran un proceso de selección de fotografías consideradas como las más representativas de las historias de vida de sus seres queridos. Para que de esta manera fueran ellos mismos los relatores de sus propias memorias, evidenciando además su relación con las imágenes y con lo que éstas representaban para ellos y ellas.
Los familiares con quienes, digamos, hice la selección o apliqué esta forma de metodología durante la investigación, principalmente fueron las madres y hermanas de estos jóvenes estudiantes. Digamos que el álbum como metodología entonces implicó pensar una serie de pasos, digamos, para llamarlo de alguna manera. Nada es tan, digamos, protocolar ni fijo, ni funciona de una sola forma, pero, digamos, estaba más o menos compuesta de la selección de las fotografías, por un lado, por otro, la digitalización de estas, la revisión conjunta del material seleccionado con las familias que participaban, mi consulta sobre la conformidad con las nuevas imágenes, o sea, las digitalizadas, que se generaron, esto con el fin de poder corroborar si yo realmente estaba dando cuenta del orden, de alguna forma consignado por ellos durante la investigación, durante las entrevistas y conversaciones que yo tuve con ellos. Y finalmente, la entrega de estas imágenes, ¿no?, a las familias en el formato digital, ¿no? Durante las entrevistas que pude realizar, las fotos también participaban como activadoras de más y otros recuerdos. Entonces, pensar en una metodología, digamos, basada en selecciones fotográficas implica pensar que están mediadas también por contextos y procesos complejos de memoria, pero también pensar que estamos frente a la consideración del álbum como un campo de investigación y un contexto de producción de las imágenes que adquieren sentido etnográfico en este análisis. ¿Para qué les cuento todo este proceso de investigación y de experiencia personal? Porque fue precisamente durante mi búsqueda de bibliografía, de proyectos relacionados a la foto familiar, memoria y violencia, para sentir que mi propuesta tenía sentido, que encontré y conocí el trabajo de Gustavo en línea. Y conocer su trabajo fue para mí inspirador y revelador, tanto desde lo personal como desde lo académico. Siendo él mismo un familiar de detenido desaparecido durante el conflicto o la dictadura, mejor dicho, de su país, por un lado, su trabajo cercano a las familias construye relatos con una base documental y una técnica importante, pero también constituyen resultados simbólicos, los cuales permiten hacer evidente la ausencia del desaparecido. Por otro, el trabajo de Gustavo reconoce y reivindica la memoria de las víctimas sobre sus experiencias durante los periodos de violencia y su búsqueda por justicia. Cada madre, padre, esposo, esposa, hermano, hermana, amigo y amiga que aparecen en las fotos nos miran de frente, a los ojos, y es así que nos interpelan directamente. De ahí la importancia, una vez más, de reconocernos entre nosotros y de poder mirarnos también en el otro y humanizarnos mutuamente. Estos aspectos me reafirmaron, en el contexto de la investigación, que las fotos familiares componen memorias que tienen mucho más que decir fuera de sus ámbitos domésticos, y los álbumes que las conservan son un medio para dar cuenta de ellas. Si bien las historias individuales aparecen truncas a partir de la ausencia abrumadora, la continuidad de las historias familiares, a pesar de la tragedia, se ve reflejada en el activismo político y la dignidad de una mirada también hacia el futuro. Quisiera también señalar que por medio de esta exploración, digamos, etnográfica a partir del álbum, busca rescatar, dar cuenta del valor testimonial de la foto familiar, para reconocer el individuo detrás de la víctima, poder nombrarlo, llamarlo por su nombre y no mediante un caso, es decir, poder comprenderlos con una historia personal y familiar. Y bueno, este tipo de iniciativas, de proyectos también involucran directamente la participación-acción de las familias, ¿no?, en la aplicación de estos proyectos y su desarrollo, logrando que la selección permita representar en imágenes una historia que incluya lo más distintivo. A partir de esta exploración también propongo entender las fotos y los álbumes familiares como artefactos de memoria, que actúan como marcas simbólicas y espaciales y cuya narración está contenida en el objeto mismo. Por otro lado, los archivos no son neutros. Expresan un orden, un sentido particular, que dan cuenta de sus autores y también de sus intenciones detrás. Sin embargo, lo interesante del archivo, digamos, y que permite poner en práctica también este tipo de propuestas, es que puede armarse y desarmarse de diferentes maneras. Esto se construye, a su vez, en diferentes narraciones. En ese sentido, las intenciones con las cuales fueron captadas las fotos, digamos, originalmente, y su lugar en el archivo familiar, se reconfiguran para dar cuenta de otras narrativas, de otras cosas.
Las selecciones fotográficas hacen visible la lectura que tienen los familiares sobre las imágenes en sus ámbitos domésticos. Y en mi caso particular, mirando a Enrique, Armando, Dora, Ernesto, Melissa y Kenneth como hijos, hijas, hermanos o hermanas y no únicamente como víctimas. Así, la historia familiar es rescatada frente a la historia violenta, de modo que construye una suerte de microhistorias familiares mediante las cuales acontece un proceso de humanización. Bueno, esa era mi intención. A partir de esto, me planteo las siguientes preguntas y también en la segunda parte poder discutirlas un poco con Gustavo es ¿cómo enfrentaron los familiares participantes de ausencia sus archivos fotográficos? ¿Qué significó para ellos la remirada hacia estas imágenes y qué implicancias tuvo la representación de la desaparición y por esto la ausencia de un ser querido? Por último, quisiera plantear, digamos, ciertas reflexiones y cuestionamientos que tuve durante la realización de la investigación, ¿no? Que me planteaban una serie de retos, no solamente de corte metodológico, sino éticos, como he mencionado. Por un lado estaba el temor del rechazo de la propuesta por parte de los familiares, por ejemplo, y por otro, que yo misma cayera por devenires propios de la investigación, en una suerte de instrumentalización de la experiencia dolorosa, el cual no era mi intención para nada. Traté cada historia con el mayor de los respetos posibles y por ello luego, con la gratitud demostrada por los familiares hacia el trabajo que realicé, pues esa ha sido una de las mayores recompensas. Otro aspecto que quiero problematizar es que si bien yo busqué, digamos, descentrar esta noción de víctima o ponerla, digamos, en discusión, mi acercamiento a estas familias desde mi posición como investigadora, partía precisamente de esa categoría, acercándome a ellos a partir de esa categoría, lo cual me cuestionaba profundamente. Sin embargo, con el transcurso de la investigación, poder mirar y pensar a estos jóvenes en su representación más humana o humanizada, fue transformando también mi propia valoración y mirada. Mi acercamiento a la historia íntima que sus familiares compartieron conmigo me permitió verlos como el hijo, la hija, el hermano, la hermana que fueron y que ahora siguen haciendo falta. Esta suerte de reencuentro también tuvo lugar con sus hermanas, madres y padres, quienes no solo me abrieron sus archivos fotográficos para mostrarme las historias de sus seres queridos, sino también me dejaron conocer gran parte de sus propias historias personales y cómo éstas fueron cambiando y transformándose en un compromiso de lucha a raíz de los eventos de desaparición. Finalmente, propuestas de esta naturaleza nos invitan precisamente a realizar este redescubrimiento, partir de lo cotidiano para quebrar el anonimato y la lejanía de las personas que identificamos como víctimas, ingresar y conocer por medio del álbum a esta historia más allá del discurso público y las agendas políticas. Finalmente, en este punto, quisiera pedirle a Gustavo que si es posible ahondar en los alcances y límites que él siente que su propuesta pueda tener con la fotografía familiar y que pueda haber identificado a lo largo de los años. Por ejemplo, en tu acercamiento a los archivos, los vínculos que puedes haber generado con las personas durante el proceso de producción y la puesta en escena. Desde ausencias, ¿hubo alguna suerte de redescubrimiento quizás del archivo o una nueva remirada de sí mismos como familiares, participantes también, más allá de la fase final de exposición? Gracias. Buenas noches. ¿Sí? Buenas tardes, buenas noches con todos. Gracias por la invitación, Mercedes, y muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad que nos das hoy de escucharte y poder dialogar. ¿Un botoncito rojo? Entonces no está. ¿Sí? ¿Ahora sí? No. ¿Sí? Ahora sí. Les decía, bueno, los saludaba, buenas noches con todos, y agradecía a Mercedes por la invitación y a Gustavo especialmente por la oportunidad
que nos das hoy de escucharte y poder dialogar y reflexionar sobre tu trabajo. Soy fotógrafa, estudié comunicaciones y me formé en la calle como fotoperiodista, tal como mis colegas de la generación de mediados de los 80 y 90. Aunque viví en medio de imágenes por más de 10 años, en mi época de reportera, fue solo cuando comencé a trabajar como curadora en fotografía documental que empecé a tratar de entender la memoria visual y a reflexionar sobre ella. En el cuaderno de comentarios de mi primer trabajo curatorial a profundidad, la exhibición fotográfica Baldomero Alejos, 1924-1976, la señora Clarisa de Sánchez escribió: me gustaría tener una foto de mi esposo para poder mostrársela a mis hijos. La mayoría de los ayacuchanos no tenemos pasado. Ahora he encontrado parte de él gracias a ustedes. Esta expresión tangible de las consecuencias directas que pueden tener las fotografías en la vida de las personas me condujo a hacerme por primera vez una serie de preguntas. ¿Cómo se recupera un pasado a través de imágenes? ¿Cómo se recupera memoria visual? ¿Cómo se recuerda junto a otros? 2 años más tarde, estas preguntas se hicieron aún más urgentes e imprescindibles cuando junto a Nancy Chappell me tocó investigar y editar Yuyanapac para recordar, exhibición fotográfica de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lo apagué. ¿Me ayudas? ¿Qué pasa en la siguiente? Están viendo Estabas ahí, ¿no? no. Es que parece que desapareció la de la mesa. No, sí, no tenía una pantalla negra. Llegó una pantalla negra. Les decía que 2 años más tarde estas preguntas se hicieron aún más urgentes e imprescindibles cuando me tocó investigar y editar Yuyanapac para recordar. Como saben, es la exhibición de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La muestra, que inauguró en el 2003, narra los 20 años del conflicto armado interno que acabó con la vida de más de 69.000 personas, de las cuales 19.464 siguen desaparecidas. Las preguntas, entonces, se expandieron del ámbito de la memoria visual colectiva al de la memoria traumática, mucho más delicada e insondable. ¿Puede una imagen ayudar a darle un nuevo sentido a una experiencia traumática o solo revive el dolor? Los testimonios de Marta Páez de Malpartida, madre de un universitario fallecido, y de Vera Lenz, fotógrafa de guerra, me dieron algunas luces, pero al mismo tiempo hicieron aún más complejas estas preguntas, así como sus respuestas. Tras 12 años de autoexilio, Marta Páez de Malpartida regresó al Perú para contar su historia. En una audiencia pública en el 2002, la señora Malpartida relató ante miles de peruanos la tragedia ocurrida a su hijo Abel Malpartida Páez. Como miembro de Yuyanapac asistí a escucharla. Estas son las fichas tal cual las elaboraba la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El día 28 de julio, mi segundo hijo, Jaime, bajó por el diario La República. Como no regresaba, mi esposo y yo fuimos a buscarlo. Lo encontramos con el diario en las manos, con la mirada perdida. Yo me acerqué y vi la más terrible foto que jamás pude imaginar: la cabeza cercenada de mi hijo Abel. Lo pensé y decidí no traer la foto
de la portada de La República hoy. Abel Malpartida Páez, estudiante universitario, murió dinamitado por los miembros de la Policía Nacional del Perú un 26 de julio de 1989. La imagen de su cabeza en medio de un solitario arenal que ocupó las primeras planas de los diarios nacionales no podía ser más terrible y desoladora. Esta noticia trágica les fue revelada a la familia Malpartida Páez mediante una imagen fija que se instaló en su memoria, regresando en momentos no deseados una y otra vez. La fotografía fija memoria para bien o para mal. Esta fotografía causó un daño irreversible a la familia Malpartida Páez. Hasta hoy Jaime, el segundo hermano, está en un hospital psiquiátrico y los padres toman antidepresivos, como la misma señora Malpartida nos contó. Para quienes teníamos el encargo de construir un primer memorial de los 20 años de guerra sobre la base de fotografías, el testimonio de la señora Marta Páez nos comunicó un imperioso mandato: el de recuperar la memoria visual de la guerra sin sembrar más desolación y terror, ni alimentar más rencor en una población traumatizada y dolida. Vera Lenz es uno de los pocos fotógrafos que presenciaron la exhumación de las víctimas de la comunidad campesina de Socos el 13 de noviembre de 1983, después de que la Guardia Civil peruana matara a 32 de sus pobladores durante las celebraciones de una boda comunal. En ese tiempo, las fotografías de Vera fueron difundidas solo fuera del país a través de agencias de prensa extranjeras en el contexto del conflicto armado interno. En agosto del 2003, estas imágenes fueron mostradas por primera vez en el país en la exhibición Yuyanapac, dentro de la sala La Tragedia Ayacuchana. 3 meses después de la apertura de la muestra y 20 años después de la masacre y exhumación, la fotógrafa Vera Lenz dio un paso más allá. Regresó a la comunidad de Socos, llevándoles las imágenes fotográficas a los sobrevivientes y a la nueva generación. La población entera se reunió para ver las fotografías. La mujer que está vestida de negro, la señora vestida de negro, ella es la mujer que se iba a casar, o sea, es la boda se celebraba por ella, ¿no? Su marido falleció y ella es la sobreviviente, una de las sobrevivientes a la matanza. La población entera se reunió para ver las fotografías. Algunos se reconocieron en las fotos, como la novia. Otros identificaron a sus familiares. Otros tantos miraban por primera vez los hechos que sus padres les habían relatado una y otra vez. Para ellos, las imágenes, entendiendo imagen como representación mental de un objeto o hecho, en ese momento se volvieron reales. La memoria ahora estaba sustentada en fotografías, no solo en relatos orales. El pueblo entero realizó un ritual que duró toda la noche. Entre cantos y velas, debatieron quién guardaría las fotos. Uno de los pobladores dijo que él quería las fotos en las que aparecía. Otro poblador contestó que si bien aparecían esas fotos, en realidad le pertenecían a toda la comunidad al ser un testimonio colectivo. Un tercer poblador, que también salía en las fotos, dijo que él no podía imaginar conservar fotos tan terribles. Deseaba para su casa fotografías que guardaran buenos recuerdos. Finalmente, la comunidad decidió construir un lugar especial donde conservarlas.
Optó por enfrentar sus recuerdos y guardarlos en la memoria para dar paso al presente y al futuro. Este acto, mirar las fotos, discutir, comer juntos, velar juntos durante toda una noche a sus muertos retratados, fue parte del largo proceso traumático que se había desencadenado 20 años atrás. De esta forma, resolvieron construir un memorial permanente abierto para todos. Sin sospecharlo, habían dado los pasos simbólicos para una reconciliación con el pasado. Las fotografías fueron una herramienta que les permitió reconocer el pasado como un hecho anterior y simbólicamente les permitió también elaborar cómo querían enterrarlo. Para el público que asistió a la exhibición en Lima, las fotos contribuyeron al reconocimiento de los hechos y a su reflexión. Mientras tanto, para los pobladores de Socos, audiencia, testigos y protagonistas de las imágenes, las fotografías representaron identificación y el inicio de un proceso de sanación. Como dice Salomón Lerner, en la vida de los pueblos hay una identidad que tiene que afirmarse si es que uno desea saber quién es y saber a dónde va. De allí la necesidad de reapropiarse de una historia, de no olvidarla, porque finalmente uno, si hace eso, se descoloca en el tiempo y finalmente traiciona su propio ser. A diferencia de Yuyanapac, donde tuvimos que confrontar el dolor y la desolación de las víctimas y sus familiares en cada uno de los archivos fotográficos investigados, Ausencias se origina en los momentos felices, íntimos, en las memorias entrañables que componen los álbumes familiares. Estas imágenes dan paso a una segunda fotografía que pone en evidencia, como escribió Gustavo en su proyecto Ausencias Uruguay, la hiriente presencia de la ausencia del ser querido. El proyecto de Gustavo, el díptico creado a partir de una experiencia traumática, es un nuevo testimonio. El cuerpo de testimonios se convierte en una simbolización y una transformación de una experiencia de dolor colectiva. Esta experiencia permite la reconstrucción de una memoria fragmentada, individual, dando paso a un discurso mayor, más lúcido, que busca ser un primer estadio de reflexión en la memoria social comprometida y de sanación para las familias retratadas. Ana Pereda, una de las retratadas en Ausencias, lo resume bien en una entrevista. Memorias chiquitas para formar la memoria colectiva. De esta forma, la fotografía se convierte en la posibilidad de contar un hecho doloroso, combinando la estética y la historia, para evocar una respuesta de solidaridad, de reconstrucción, de vida. Volviendo a la consideración de que la fotografía fija en nuestra memoria imágenes que perduran en nosotros, me interesa, Gustavo, preguntarte cómo ha sido el proceso de ver, de confrontar por primera vez la fotografía de la ausencia y del paso del tiempo en la ausencia para las familias que han participado en esta simbolización. Y otra pregunta que es, digamos, amarrada completamente a la primera es, ¿qué sientes que ocurre con los familiares cuando miran la segunda foto en el mismo espacio y se confrontan con la ausencia, con el vacío, con una imagen ya no placentera ni entrañable como lo es la foto original? Dejo estas preguntas a Gustavo para terminar con estas fotografías que de casualidad vi hace unas semanas en el muro de Facebook de Gisela Ortiz Perea. Gisela, como varios de ustedes saben, como todos sabemos, es hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, quien junto a 8 estudiantes y un docente fue asesinado por el destacamento Colina de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella describe sus fotografías familiares
como instrumento para la memoria. Y agrega, porque necesitamos tenerlos presentes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que un poco las preguntas dan un poco vueltas sobre lo mismo, ¿no? Sobre qué pasó después. Y bueno, yo creo que Ausencia proponía, digamos, a la hora de articular este mecanismo, enfrentarse a una situación de alto voltaje emocional, digamos, ¿no? Ese momento de hacer la foto siempre fue un momento de esos silencios ruidosos, ¿no? Esos silencios que se sienten, ¿no? Claro, hay que imaginarse que ahí trabajamos en un momento, ¿no?, en una producción de fotos, digamos, o sea, no al estilo publicitario, por supuesto, pero digo, hay gente que va, que viene, tenemos que estar atentos a todas estas situaciones. Yo rescataría mucho de ese momento, ¿no?, porque creo que en ese momento es donde los familiares, los que participaron en las fotografías, pudieron conectar con su propio dolor, con su propia lucha, y transmitirnos lo que finalmente se ve en las fotografías. Yo he visto muchas reacciones de ellos, generalmente en todas las exposiciones, siempre hacíamos la primera inauguración en cada proyecto con ellos primero visitando los espacios, entrando ellos primero a la sala, ¿no? Pero más allá de esa situación, que generalmente era de complicidad, de satisfacción por lo realizado, digamos, en todos ha sido un proceso, o por lo menos lo que yo he podido hablar con todos los que mantengo relación, que con la gran mayoría, ha quedado un vínculo, para empezar, un vínculo personal con ellos, de haber estado compartiendo un momento muy fuerte, que además con esta magia de la fotografía se vuelve a repetir, ¿no? Así que lo hemos visto muchas veces, compartido con varias exposiciones, entonces es como que cada vez que volvemos a verlas podemos recrear ese momento donde ellos realmente hicieron lo que iban a hacer, que era denunciar ese espacio que debía estar ocupado y que está vacío, ¿no? Yo no me animo, no sé, a decir si fue sanador, sí, en entendido en que fue un paso, ¿no?, que ellos también dieron dentro de toda una historia de lucha. No es lo único que han hecho por sus familiares, por sus seres queridos. Justamente creo que la gran mayoría de los que han hecho este proyecto, han participado en el proyecto, eran conscientes de que era una acción más dentro de tantas que han realizado, ¿no?, durante mucho tiempo, y que seguramente seguirán realizando. Creo que no respondí nada.
es la forma más elegante de... No, es que es lo que decía, ayer comentábamos este tema con Mario, y yo le decía, bueno, igual le paso los contactos de ellos y habla con ellos, ¿no? Porque es que me da un poco de pudor hablar de lo que a ellos les ha pasado, no sé, Sí, ahora, bueno, queremos pasar a una, digamos, suerte de ronda de preguntas del público, si es que hay alguna para Gustavo. Hola, buenas tardes. Yo tengo una curiosidad puntual, ¿no? En el primer bloque de imágenes sobre ausencias argentinas, tienes varias ausencias de imágenes, ¿no? Está el nombre de la víctima y no hay imagen. Una de ellas es de tu hermano. No sé si es un tema técnico o no hay en el proyecto, porque no sucede eso en Brasil ni Uruguay, ¿no? Entonces me quedé curiosa si es parte de la propuesta, porque de pronto aparece el nombre del desaparecido y no estaba la imagen. Y en una era de tu hermano, y claro, ella había mostrado varias fotos de tu hermano antes, entonces no sé si es un problema técnico o parte. no sé. O sea, quizás es un tema técnico, o sea, sí, siempre está el nombre de la víctima en la... No, ya sé a lo que te refieres. Sí, no, sí, hay una diapositiva, digamos, o en realidad no es una diapositiva, pero bueno, eso, una cartela, digamos, anterior con los datos de la persona desaparecida. Bueno, eso es que son dos, lo que te explicaba, son dos documentos diferentes. Uno está trabajado con esa diapositiva anterior, que es una pequeña reseña del caso, y el otro es otro documento donde esa reseña habitualmente la hago yo verbalmente, digamos, ¿no? Hago referencia al caso sin que esté la cartela esta de entrada. Pero bueno, por una cuestión de tiempo. A veces ese documento que mostré la segunda vez es un documento muy extenso, donde se hacía muy largo poner una y otra, una cartela cada vez que antes de cada díptico, ¿no? Yo tengo una curiosidad chiquitita, en verdad, es de una imagen, ausencia de Argentina, porque claro, las imágenes que muestras que son familiares o amigos, ¿no? O sea, gente muy cercana, pero hay una que sale un cura, ¿no? Dando la misa, ¿no? Entonces, a mí me da curiosidad porque, claro, la participación de este cura, sobre todo porque, bueno, en Argentina se sabe, ¿no? Que el vínculo de la iglesia y todavía el apañamiento que hay en torno a los desaparecidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo para poder vincularlos y que participaran? Sí, el caso del cura Servín, que es como se llama, bueno, sí, en el contexto de lo que fue la jerarquía eclesiástica argentina, tuvo una participación directa, ¿no? en este plan de represión sin dolor, ¿no? Porque como no... bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Con el tema de cuando se tiraban por los aviones, la gente adormecía para que no sintieran dolor, ¿no? Bueno, los capellanes del ejército, von Bernich, hay un montón de ejemplos de la participación, sobre todo de la jerarquía, desde la jerarquía católica en la dictadura. Pero también es cierto que había otra gran cantidad de curas que trabajaban en la opción por los pobres o vinculado a la teología de la liberación. El caso del cura Servín
era un curá villero, como se le dice en Argentina, o sea que trabajaba en las villas miserias. De hecho, en su capilla es donde se conocen Lucy Rodríguez y Raúl Caire, y se casan en esa misma capilla que está en un barrio muy humilde de la ciudad de Concordia. Es decir, que él participó además, luego del secuestro y la desaparición de Raúl, en la búsqueda junto a la familia de información sobre ellos, y también en la recuperación de Lucy, porque ellos fueron secuestrados en la provincia de Chaco, y él fue desaparecido en lo que se conoce como la masacre de Margarita Belén, y ella también estuvo secuestrada un mes con sus dos hijos, de 2 años y un año y medio, algo así, de 3 años y un año y medio, y ella estuvo desaparecida un mes. Luego fue blanqueada, como se decía en esa época, y pasó a disposición del PEN, que es el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, en una situación absolutamente irregular. Era un grupo de prisioneros que eran blanqueados y llevados a las cárceles, pero no tenían acceso a la justicia ordinaria, sino que estaban bajo mando militar, digamos. Y bueno, ella estuvo 7 años presa, así que él estuvo en todo el proceso de que cuando la madre de Lucy recupera los niños y se crían con ella. O sea que el cura estaba muy vinculado a la familia. Sí, en realidad lo que yo quisiera es un poco comentar el hecho de participar en la revisión de tus proyectos fotográficos, principalmente el de ausencias, ¿no? Y cómo desde la gráfica, la presentación, el título mismo, se introduce la noción de la ausencia misma, ¿no? Y cómo las imágenes construyen el nivel del silencio también, ¿no? O sea, es una ausencia que involucra no solo la parte visual, sino también el sonido mismo, el no sonido más bien, ¿no? Es como que se produce un vacío. Y entonces lo que me parece interesante en la presentación del proyecto, que al final empiezan a hacer biografías compartidas, ¿no? Y eso es lo que desde quienes miramos el proyecto creo que lo hace importante, porque empezamos a participar de esas biografías en estas carencias de sonido, carencias de imágenes, carencias en esta ausencia que presenta el propio título, ¿no? Y eso es lo que me parece potente del proyecto. O sea, hacia afuera, hacia los otros, cómo empezamos a concebir una lectura de esta no presencia, ¿no? Eso. Sí, bueno, te agradezco que cites el tema de la gráfica, porque, bueno, la responsable de esto es mi compañera, Vanina de Monte, que me ha acompañado en estos proyectos hace 10 años. Desde acá le mandamos bien ese aguante. Gracias por el aguante. Bueno, y ella hizo algo maravilloso en la construcción de la identidad del proyecto, que yo lo vi cuando lo estaba haciendo, estaba mirando de atrás a ver qué hacía, y en un momento hizo esto, ¿no? Quitó el cuerpo de la I, y fue impresionante. Y bueno, y fue impresionante también la calidad de ella para trabajar en pos del proyecto, digamos, el agregarle, ¿no? O sea, agregarle sin disputar, digamos, no disputando la gráfica. Bueno, esto ya es una cuestión no más de cómo hacer un proyecto, pero cómo la gráfica el diseño gráfico tiene que acompañar, pero no ponerse por encima, ¿no? del proyecto. Y tuvo muchas sutilezas más, como cuando imprimimos el primer libro del proyecto, donde estaba el cuerpo de la I,
se imprimió una reserva de barniz. Entonces esto daba una huella, un brillo que marcaba la antigua existencia del cuerpo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que, esas obsesiones por darle un sentido completo. También otro elemento que se incorpora en la gráfica es que los nombres ausentes son reemplazados por el punto de la I, ¿no? Y estos, digamos, son elementos que cierran la experiencia. Nosotros trabajamos mucho con esa obsesión de que se generen situaciones que ver la exposición sea una experiencia, ¿no? Hace poco en Rosario tuvimos una oportunidad de trabajar en un espacio que hicimos, nos salíamos de lo que habitualmente hacíamos, ¿no? Habitualmente la propuesta de ausencias en una sala es una propuesta absolutamente inocua, muy simétrica, limpia, o sea, no hay nada en las paredes que no sean unos pares de fotos. O sea, tú entras a una sala y no hay nada amenazante de lo formal, de que vayas a ver algo que te vaya a provocar algún desequilibrio, ¿entiendes? O sea, que es una cosa como entrar a un lugar, mira qué cómodo esto, todo parejito, ordenadito, todo alineado, qué linda esta sala, voy a entrar. Y es un poco lo que hablamos con eso. Entra, que te vamos a provocar un poco de... Y bueno, todo eso tiene que ver con cómo también a lo largo del tiempo hemos defendido el proyecto, ¿no? O sea, que se pongan determinadas condiciones, que se respeten este tipo de cosas. Según esto le contaba a Rosario, hubo una propuesta totalmente distinta que fue, nos ofrecieron trabajar en una especie de túnel, un túnel de 2 metros de ancho por 15 metros de largo, todo negro, que tenía silencio seco, estos sistemas de aislamiento que no permiten el eco. Y finalmente hicimos una propuesta de trabajar con una proyección sobre la pared del fondo, que ocupaba toda la pared. Y bueno, fue otra experiencia, ¿no? Pero digamos, siempre trabajamos con esta idea, ¿no? De que que los que entren no salgan igual, básicamente. Sí, tengo una pregunta sobre tu proyecto. Se me ocurrió, me pongo a pensar cuál es el criterio de selección que tú tienes al escoger las fotos. Supongo que las familias te presentan un registro de fotografías, tal vez un álbum fotográfico, y tú seleccionas, ¿no? ¿Qué criterio usaste para seleccionar en cada caso y decir, voy a trabajar con esta foto y voy a recrearla, ¿no? Bueno, eso es un proceso bastante largo. Hay todo un trabajo primero de investigación, de acercamiento, de acercamiento con la familia para lograr que a través de la confianza, ¿no? De nuestra empatía, poder zambullirnos en sus álbumes fotográficos, ¿no? Y los criterios, bueno, son muchos y muy interrelacionados, porque no hay uno solo, sino que además van relacionándose unos con otros, ¿no? Van desde búsquedas que tengan que ver con los tipos de vínculos de las familias, o sea, qué tipos de vínculos hay en las personas que están en las fotos, que no sean todos hermanos, por ejemplo, o todos madres e hijos, sino que ir construyendo, ir haciendo una selección para construir un relato. Este es un trabajo que tiene una base documental muy importante, pero no deja de ser un proyecto positivo, digamos, ¿no? O sea que nuestra intención, como Lisa, es que en la selección, en el relato, intervengan muchos factores, entre ellos eso, ¿no? Los vínculos, el universo afectivo de las víctimas, ¿no? Pero también el origen social, la militancia política, ¿no? Todos esos elementos también, a la hora de construir un relato, son importantes, que no sean, ¿no? Por decirte, no sé, todos estudiantes secundarios o todos universitarios, sino que también hablemos de ese universo de las víctimas
desde su extracción política, desde su, ¿no?, extracción social, y otros elementos también como desde desde los tonos de las fotos, ¿no?, de la tonalidad de las fotos, si son interiores o exteriores. Entonces siempre hay, bueno, todo en ese relato, en ese armado de ese relato, bueno, que se combinen esos elementos, ¿no?, que no sean todas interiores, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, no hay una fórmula, digamos. Es que, claro, además es un material que tú vas a trabajar con lo que encuentras, no con lo que piensas que vas a encontrar. O sea, una vez que te metes ahí, bueno, es lo que hay, ¿no? Ese es tu material, pero los criterios se van armando por eso, entre muchos elementos que se relacionan, ¿no? Después también está cómo se ponen en el relato, ¿no? Cómo se ubican dentro del relato. En el proceso de producción, quería saber, cuando haces las exposiciones, ¿el objeto original es el objeto original o trabajas con una reproducción, ¿no?, la presentación de los dípticos? ¿Cómo es eso, ¿no? Si es que las familias les permiten o te permiten poder usar el objeto original o trabajan con una reproducción. Y luego la otra pregunta que tenía también es, quería saber si es un proyecto que no vas a cerrar, no sabes si vas a continuar o no y quedará abierto, y quizás porque supongo que cuando hiciste Argentina, quizás pensaste que ahí estaba y después vino Brasil y hace 2 años ha venido Uruguay. Y yo me preguntaba, claro, son 3 países que tienen muchos elementos en común. Quizás ahí se estaría cerrando, a pesar de que América tiene muchos parecidos, pero esos 3 países se parecen mucho. Entonces, ¿qué piensas tú, no? ¿Vas a dejar abierto esa puerta o no? Sí, lo del formato... también eso es una construcción, ¿no? Un proyecto que no, digamos, había unas premisas claras al principio en algunas cosas, en otras no tantas, ¿no? Una de ellas era el formato. En principio la idea era que las fotos tuvieran el tamaño que tenían originalmente, ¿no? Que sea una especie de cosa muy íntima de ver. Pero pronto esa idea se fue alejando, y porque también los textos iban a tener una importancia y finalmente terminaron desapareciendo de la sala. La exposición se hace, no son gigantografías, un formato grande, en general muy cercano a la escala humana, digamos. Y esto, bueno, permite, bueno, un poco esta idea de no poder escaparte, ¿no? De que no haya ni siquiera textos en los cuales refugiarte sino que tengas que mantener la mirada porque eso se vio claro, cuando la idea era una idea y solo estaban las fotos antiguas, uno se imagina unas cosas, pero cuando aparecieron las miradas de los retratados, que es lo que realmente es importante en este proyecto, es la actitud de ellos y cómo ellos nos miran y nos interpelan, nos regalan la foto además, o sea, a mí en el caso nos dan la foto. Bueno, cuando empezamos a ver la fuerza de su actitud, nos pareció que tenía que tener esa escala, ¿no? Casi una escala humana, ¿no? O sea que no usa, en el caso de las fotografías antiguas, los escaneados en alta resolución que permiten ampliarla
a esos formatos, lo cual trae una información muy interesante que es la textura del papel, las pequeñas marcas, ¿no? la corporidad del material fotográfico antiguo. Claro, todos los elementos. Y las pequeñas diferencias que hay entre unas y otras, ¿no? Y con respecto al proyecto, sí, bueno, es lo que un poco decía hoy, ¿no? Cuando hablamos de esto, o sea, ausencia, bueno, no puede, prácticamente, digamos, pasaron varios años hasta que pude pensar en volver a trabajar sobre el tema, ¿no? Yo el proyecto lo hice en 2006, 2008 y 2009 hice el proyecto sobre los exiliados, que me hubiera gustado también mostrárselo, porque es un trabajo que yo quiero muchísimo, sobre todo porque se hizo cuando se cumplían 70 años del exilio, de iniciado el exilio, con exiliados de primera generación, que oscilaban entre los 80 y los 101 años, y seguían manteniendo su compromiso con la República Española, lo cual es una experiencia que voy a guardar, digamos, toda mi vida, ¿no? Es una gente con una coherencia envidiable, ¿no? Pero bueno, las conversaciones, en esos momentos ya había habido conversaciones sobre otras ausencias, ¿no? Gente en Chile, sobre todo, la primera conversación fue en Chile, cuando se expuso en 2008, y fue como, bueno, una cosa ahí que estaba pendiente y finalmente salió primero en Brasil, ¿no? Planteaba varios dilemas esto, ¿no? O sea, repetirse, ¿no? Toda esa cuestión de si te repetís, seguir haciendo lo mismo, pero también, por otro lado, significaba un montón de desafíos nuevos, ¿no? Diferentes. Y más allá de que, bueno, en el caso de Argentina, Brasil y Uruguay comparten esta historia, ¿no? de la Operación Cóndor y toda la coordinación de la represión en el sur. Hay otras realidades como Colombia, donde hay un proyecto iniciado en un momento, en 2015, y hay una idea, una intención muy embrionaria todavía, pero que por eso también estoy aquí, de poder trabajar con las víctimas del conflicto peruano. El elemento que permite que eso se siga expandiendo, para mí, es posicionarse muy claramente desde un lugar que, más allá de las diferencias de la situación, del contexto en el que se sucedieron, ¿no? O sea, entre las dictaduras o las democracias, en este caso, puede sea, digamos, posicionarse desde una cosa que no cambia, que es el sufrimiento de las víctimas y los familiares de las víctimas frente a la desaparición forzada. Que eso no cambia ni aquí, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en África. Eso sería el punto de posicionamiento, ¿no? Estas familias que les han brindado las fotos, les han brindado su historia, les han regalado la fotografía, ustedes han ido, ¿no? Ustedes dos no han ido, han encontrado, les han brindado algo, ¿no? Hay una propuesta consciente de retribución, o sea, por ejemplo, tú has hecho una tesis, has regresado con la tesis, les has mostrado, les has dado una copia, tú has hecho un libro o has hecho exposiciones. ¿La exposición en sí es una forma de retribución o le has dado algo palpable, ¿no? Tocable? Bueno, en la mayoría de los casos lo más concreto es un libro, ¿no? Es lo que la gente más atesora porque es algo que lo puede mantener, ¿no? Yo le contaba ayer a ellos del caso de Clara Fink, ¿no? La señora mayor que
atesoraba, tenía mucho miedo de que entregarme la foto, porque la primera, en otros proyectos ya fui con un escáner abajo del brazo para evitarme estos problemas, pero en el primer proyecto me traje los originales, me llevé los originales a Barcelona, estuve un año y se los devolví junto con un libro, ¿no? Y Clara me decía esto, me decía, todo ese miedo que tenía de perderla, me dice, pero es que ahora ya no me importa que se pierda, ¿no? La foto porque ya está resguardada y porque ya está protegida de ese miedo que tenía de perder la original, ¿no? Bueno, en mi caso, yo copié todas esas imágenes, las digitalicé de diferentes formas. No iba con un escáner, pero era foto de foto. Alguna vez me animé a llevarme las fotos, me daba mucho temor, sentía que era algo muy preciado que se iba a romper conmigo. Pero al final las junté todas en un photobook, ¿no? Un formato que me permitiera mostrar todas las historias juntas, pero a la vez mandé a imprimir en un formato más pequeño las historias individualizadas, o sea, personales de cada uno de estos estudiantes con los que, digamos, cuyas historias sus familias compartieron conmigo. Nos juntamos en mi casa, compartimos un café y les entregué a cada uno el álbum respectivo, ¿no? Y eso creo que tangible, algunos creo que todavía lo conservan, lo tienen consigo, es algo que, digamos, compartimos además el intercambio sobre eso que hicimos y recordamos siempre, y además, más que concreto y tangible, es también el vínculo, ¿no? Siento que con algunos puedo hasta considerarme una amiga, si es que no me excedo. Hay una relación que, digamos, se generó a partir de eso, y también, como Gustavo comentaba antes, hay experiencias que se recuerdan, fuertes, memorias, momentos, emociones, que uno comparte, y creo que eso también es bien tangible, ¿no? No es exactamente una pregunta, soy familiar de un desaparecido. De hecho, soy hermana de Kenneth, disculpen la emoción, pero quisiera comentar mi experiencia personal, ¿no? Respecto a lo que he visto hoy día, y puedo decir la experiencia con Mercedes, el hecho de, porque yo se lo dije alguna vez, la encontré justo conmemorando a los chicos de la Cantuta, la vi a ella también, y me sorprendió mucho la fortaleza y la valentía que haya tenido para presentar el tema, porque era un tema que no era, no es algo que les llame la atención a los estudiantes comúnmente, o inclusive a cualquier periodista presentarlo. Entonces yo vi en ella, a pesar de ser una joven tan delgadita y finita y una persona con mucha fortaleza, al plantearlo, a decirme que iba a hacer eso, ¿no? Y sentí su valentía, y el hecho de compartir y luego verlo en el álbum, sentí cierto disolverse un nudo en mí, ¿no? Porque uno, primero, ahora creo que tú lo has sentido porque también has perdido a tu hermano. En la búsqueda uno siente muchísimo dolor, muchísima rabia, mucha impotencia, pero también mucha soledad, porque por lo menos aquí en Perú parecíamos un poco los apestados, porque llevamos el tema del terrorismo, y entonces sí sentí una mano hermana de mi país, ¿no? También peruana, y también de una universidad importante. Entonces eso tomó un valor muy fuerte para mí, y sí sentí que sanó, ¿no? O empezó a sanar. Y cuando veo también las fotos de Somos, por ejemplo, ¿no? De volver con esas fotos, o sea, uno siente muchísimo el olvido, esa ausencia finalmente
queda en nada o muere si es que no estuvieran estos trabajos que ahora los podemos ver y puede transmitir sin necesidad a veces de contar mucho de la historia, ¿no? Y impactar. Entonces es también al ver todo, y también el tema de Lluyana, que uno sintió dolor, sí, pero vida también, ¿no? Y sentirse parte de algo común, de un pueblo, de ese arraigo que uno tiene, ¿no? Porque, y de alguna forma los desaparecidos están presentes. Y en ausencias yo siento que es una denuncia muy fuerte, ¿no? Estoy aquí, estoy ausente, pero estoy aquí, no me ves, pero así como no estoy tangible, estoy presente, ¿no? Es una denuncia muy, muy grande, muy importante. Entonces siento eso, ¿no? Siento esa digamos, ya no me siento sola, no me siento olvidada, me siento fuerte y sé además que esto va a seguir y que no fue una cosa solo en Perú, fue una cosa del mundo. Entonces seguimos, ¿no? Seguimos luchando, bueno, aunque a veces suene fuerte esa cosa, pero seguimos, ¿no? Y qué bueno compartirlo con los estudiantes, ¿no? Que se animen, porque ya que se habla de la reconciliación, ¿no? Creo es un proceso la reconciliación, no es el famoso indulto que hemos tenido, ¿no? Sino es este proceso que generamos nosotros mismos los ciudadanos, ¿no? Entonces es por eso que les agradezco a todos ustedes haberme escuchado y yo haberme permitido hablarles así. Bueno, yo creo que con estas últimas palabras podemos cerrar nuestra reunión de hoy día. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a Meche y a Mayo por los comentarios, que además también han sido ilustrativos para conocer sus trabajos. Eso ha estado bonito, y especialmente a Gustavo. Muchas gracias. Que no sea la primera vez.